Buenas tardes. Les saludo a todos, a todas las personas valientes que han venido a escuchar mi conferencia sobre el terror y el noir ruso. Me llamo Lyubov Dmitrievna Bugaeva, soy catedrática de la Cátedra de Literatura Rusa. Y hoy vamos a hablar del miedo en el cine. El arte siempre está relacionado con las emociones humanas y el miedo es una de las emociones. Los que crean el arte, hacen películas, escriben libros, se preguntan qué estrategias hay que usar para transmitir la emoción o cómo sacar la emoción en el oyente, en el lector, en la audiencia. Y yo voy a hablar hoy de la emoción del miedo que domina en las películas, en las series rusas, que muchas de las cuales tienen una atmósfera, un ambiente oscuro, macabro. Y puedo decir que estamos en el inicio de la tradición. Solo está apareciendo el género del terror ruso. El miedo es parte de los sistemas emocionales. Hay 7 sistemas básicos. En ruso, traducido, pueden llamarse así: búsqueda, ira, miedo, deseo, cuidado, angustia, entretenimiento. Y como ustedes ven, el miedo es una de estas emociones y los críticos de cine dicen que hay una noción, el así llamado grupo de HTT of hiding, tracking, trapping, being trapped, observing, fleeing and fighting. Em, es decir, en estas películas se esconden, hay persecución, hay captura, observación, huida y lucha. Y este escenario, esta trama, muchas veces se realiza en las películas de policía, películas policíacas o detectives americanos y de otros países. En general, el miedo está relacionado con el terror, con el horror, pero eh, el miedo no siempre es el horror. El miedo puede ser preocupación, puede ser presentimiento, puede ser intuición de que algo horrible puede pasar. Es decir, hay un abanico de posibilidades. Y los que crean el cine trabajan con este abanico, porque se puede trabajar con la emoción del miedo de diferentes formas. Generalizando las estrategias, podemos decir que dependiendo de la reacción del espectador, podemos subdividirlo en horror directo, en horror o terror ah, que se presupone. Podemos hablar del shock cinematográfico y cuando hablamos del horror directo, se trata de un evento violento, amenazador y un objeto, un sujeto monstruoso. Cuando vemos un monstruo, un zombie, cuando se persigue a los personajes, cuando aparece a un maniático, al, mm, mm, al killer, ¿no? Que mata a su presa, a su víctima. Ac- En este caso podemos hablar del horror directo, cuando vemos al monstruo o vamos al asesino. Vemos al asesino. Cuando se trata, cuando hablamos del terror
que se presupone, ah, es casi lo mismo, pero la única diferencia es que la escena de horror no se muestra. Se supone que tiene lugar. Podemos escuchar los sonidos de cómo come el zombie o de cómo se mata a alguien. Podemos escuchar los golpes, los quejidos, pero no vemos la imagen. No vemos cómo la víctima muere. Es decir, am, están los sonidos o también puede haber acompañamiento musical, pero un evento horrible, horroroso, sí tiene lugar. El espectador no lo ve, pero su imaginación puede crear escenas terroríficas. Se sabe perfectamente que lo más horrible es lo que está en la imaginación de uno. Hay un dicho ruso que dice que el diablo no es tan horroroso como lo pintan, porque la imaginación es infinita. El shock cinematográfico es un tipo de miedo muy simple. Es una reacción corta a un objeto amenazador o a un evento que irrumpe en una situación normal y corriente. Es decir, no hay ningunos sonidos, no hay ningún preludio, pero de repente oímos un sonido horrible o de repente aparece un monstruo, un alienígena o sucede una catástrofe, una explosión, un terremoto y vemos como este mundo normal está destruyendo. Lo que nos da miedo es la improvisación, la brusquedad. Luego está la noción del cinematic dread. Am, es una sensación de miedo que puede pasar. Es como recelo o recelamiento. Cuando vemos al personaje actuar y sabemos que está amenazado. Por ejemplo, una niña pequeña se acerca a su casa y no ve que detrás de ella está un monstruo que no sabemos qué quiere hacer, a lo mejor quiere comerla o quiere asustarla, y el espectador lo ve y tiene miedo, es su recelo. Am, es decir, nosotros esperamos o suponemos, esperamos que no pase nada. A lo mejor la niña tiene tiempo de entrar en casa o no. No sabemos qué intención tiene el monstruo. A lo mejor no debemos tener tanto miedo. A lo mejor no es el monstruo malo. A lo mejor quiere proteger a la niña. Pero es un miedo mucho más borroso. Tememos que pase algo horrible, pero no sabemos si va a pasar o no. Y en el momento no está pasando nada malo. Este tipo de miedo, igual que el siguiente, del que voy a hablar, está relacionado con la noción del suspense, del suspense. Alfred Hitchcock usó mucho esta herramienta, pues el recelo en realidad es uno de los tipos del suspense. El espectador
ah, mira a la pantalla, tiene miedo, espera, se preocupa, etcétera, etcétera. Y otro tipo lo llamamos horror cinematográfico. También es un tipo del miedo relacionado con la prevención. No está pasando nada malo, pero sí puede pasar en cualquier momento. En este caso, entendemos que nuestro personaje está amenazado. Hay una película muy típica americana, am, El silencio de los corderos. Am, ah, la protagonista entra en una casa. En la casa está el maniático. Y ella está investigando, recorriendo la casa, y el maniático se va escondiendo. Y nosotros sabemos que hay amenaza. La protagonista no sabe nada de de esta amenaza y puede pasar algo horrible o no. Clarisa, la protagonista, en aquel momento no encontró al maniático y se fue de esta casa sana y salva. Esta emoción que está sintiendo el espectador lo llamamos el horror cinematográfico. Es otro tipo de suspenso. Cuando no sabemos si hay amenaza o no, en el silencio de los corderos sabemos que cerca está un ser horrible, pero la situación puede desarrollarse bien o mal. Y bien, todos estos tipos de miedo, todos, están presentes en el cine ruso y en la película Sputnik, que fue rodada hace 2 años, en 2020, están presentes todos los 5 tipos del miedo. Yo no llamaría esta película una obra maestra, pero es una película interesante y es típica para el género fantástico actual ruso. Y yo les voy a contar en qué se diferencia el terror ruso del mismo género en otros países. Esta película reúne diferentes géneros. Es película de terror, fantástica, un- una película de suspense y además es un drama psicológico social. El drama tiene lugar en la Unión Soviética en 1983, finales de la época soviética. El cosmonauta Konstantin Vishnyakov, aquí ustedes lo ven, ah, interpretado por Piotr Fyodorov, héroe de la Unión Soviética, vuelve de la misión orbital y lleva dentro un alienígena. Es época soviética, después de Brezhnev, el secretario general del partido es Andropov y los servicios secretos ayudados por la médico experimentadora, interpretada por Oksana Okinshina, también conocida por la película Hermanas. Y ellos dos investigan este organismo simbiótico, porque nosotros vemos que es un simbionte.
el cosmonauta. Es persona y dentro lleva a un alien. En los servicios secretos, y justamente el personaje interpretado por Fyodor Bondarchuk, quieren hacer de este alienígena arma biológica. La sede de estos servicios secretos está en Kazajistán, cerca del cosmódromo, y esta localización ah, nos da asociaciones no solo con el cosmódromo, sino con el Gulag de Stalin. Y no sabemos quién es el monstruo, el cosmonauta que lleva dentro el alienígena o no es él. ¿Y por qué un alienígena quiso venir a la Unión Soviética dentro del cosmonauta? El cosmonauta es un típico tipo soviético. Le gustan las canciones de Ala Pugacheva. Y mientras vemos la película, nos damos cuenta de que quizás cualquier hombre soviético es un simbionte que lleva también en él algo diferente, algo horroroso. Sputnik se traduce del ruso como acompañante. Sputnik también es el cohete ruso y la estación orbital rusa. Y vemos que esta película se va transformando en una metáfora. Persona, simbionte, y así se descifra nuestro pasado soviético. No tiene que ver obligatoriamente pasado soviético, puede ser cualquier pasado pesado que ha dejado una secuela, que ha dejado dentro de ti un monstruo. Y esta posibilidad de ampliar los límites del género, la posibilidad, la capacidad de transformar una trama de horror en una metáfora, caracteriza las películas fantásticas rusas. Y la película Sputnik no es la única. Hay más películas que traspasan los límites de las películas fantásticas y se convierten en dramas psicológicos y sociales. Pero por otro lado, es una película de terror. Allí vemos escenas de terror directas. Vemos a este alien, a este monstruo, que no siempre está dentro del cuerpo de su vector, digamos. A veces sale de él. Y allí hay un episodio cuando la médico, la neurofisióloga Tatiana, está revisando, chequeando al cosmonauta, no ve ningún problema serio y piensa ya salir del centro, pero el coronel de los servicios secretos, Fyodor Bondarchuk, le dice que no tiene que dejarlo, tiene que quedarse por lo menos hasta la mañana porque quiere mostrarle algo curioso. La lleva al laboratorio y le muestra una pantalla y ve como un ser pegajoso, parecido a una araña, está saliendo del cuerpo del cosmonauta, del astronauta.
En este caso, hay una combinación de tres estrategias de provocar miedo. Cuando vimos cómo el alienígena sale del cuerpo, lo hemos visto a través de la pantalla, no directamente. Era una grabación y así nosotros podíamos quizás reconstruir este momento de terror. Y era el tipo de terror que se supone, supuesto. Yo no diría que este monstruo es tan terrorífico, pero al final del episodio hemos visto el shock cinematográfico porque hemos observado un movimiento brusco del alien y ah, eh, este momento quería provocar la reacción de shock. El montaje subraya el cambio rápido porque en la secuencia siguiente vemos a Tatiana en el pasillo y junto con la emoción que estamos experimentando a nivel del cuerpo, hay otros tipos más sutiles del shock. No siempre se trata del peligro directo para la protagonista, sino mm, crea situaciones que pueden ser amenazadoras. Por ejemplo, la mano que está llamada a ayudar puede convertirse en amenaza. La protagonista sale a correr, pero en un momento resbala y se cae. En este episodio ah, le tiende una mano a un hombre. En este lugar secreto trabajan los presos y uno de ellos le ayudó y parece que la mano que quería ayudar se convierte en amenaza porque no la deja, no la suelta. Y así se intensifica el ambiente del miedo. El miedo no siempre está relacionado con la imagen. El monstruo que en realidad no nos asusta tanto. La película no tenía un presupuesto suficiente para crear un monstruo de verdad horroroso. Ah, Casi que no es la imagen que es la fuente del miedo. ¿Y qué es lo que crea la atmósfera del horror? Pues el conjunto de los eventos y de los vacíos, de las lagunas que tenemos que llenar con nuestra imaginación. Por ejemplo, cuando Tatiana estudiaba las grabaciones del alienígena, Tatiana se dio cuenta de que en las grabaciones faltan pequeñas partes. Y Tatiana empieza a temer que el gobierno está ocultando algo. Tatiana, junto con nosotros, está pensando que las partes que faltan tienen que estar llenas de detalles horrorosos. El miedo se intensifica y luego el espectador se entera de que por las noches el alienígena sale del cuerpo del astronauta para comer y come a los presos, a los hombres como el que quiso ayudar a Tatiana cuando se había caído. La escena cuando Tatiana se entera de este secreto es algo entre
el miedo, el horror directo e indirecto. El espectador se convierte en un voyerista que está observando las escenas en las que el monstruo come a las personas. Pero no vemos todos los detalles. La escena es borrosa y se necesita visualización imaginaria. En este caso, la percepción y la visualización tienen lugar a la vez, paralelamente. Claro que esto se debe al presupuesto, que no era suficiente, pero no solo a esto. Cuando imaginamos las escenas horrorosas, nuestra imaginación nos abre la posibilidad de reconstruir las metáforas. Gracias a la imaginación, podemos pasar del nivel de la fantasía y el horror al nivel de de las metáforas. Al final, todos los intentos de separar al alienígena y al astronauta, el alienígena come al coronel, se come al coronel, y Tatiana, que intentó llevar al astronauta lejos del alienígena, también se da cuenta de que es un fracaso. El astronauta muere sin su socio simbionte. Y esta es una de las escenas finales. El alienígena quiere ah, volver a entrar en el cuerpo del astronauta y Tatiana entiende que hay que dejar hacerlo. Tatiana sufre porque sabe qué es lo que pasa detrás de su espalda. Detrás de su espalda, el alienígena vuelve a entrar en el astronauta. No vemos los detalles de esta escena por razones técnicas. Nosotros hemos visto las manos y nos hemos dado cuenta qué pasó. El cosmonauta dice, ya he pensado en todo, y se suicida matándose a sí mismo y al monstruo junto con él. Es el final de la película. En la escena no hemos visto cómo entraba el monstruo en el cuerpo del astronauta. Es justamente uno de estos momentos que provoca el trabajo de nuestra imaginación. Hay otro momento muy intenso en la película, es cuando Tatiana se da cuenta de que cuando el astronauta está sin conciencia, cuando el alienígena sale de su cuerpo, en realidad sabe que el monstruo existe y además sabe qué hace el monstruo fuera de él. Y aquí estamos viendo el miedo, porque el alienígena necesita la hormona que se le produce cuando ve el miedo de la víctima.
Y являются причинами вот этого este es страшного ужаса. el motivo del А после horror того, как ужасное que nos тайное provoca la раскрыто, escena. Y эпизоды, в después de которых que el является сценой, secreto sea которые revelado, todos сопровождаются los episodios звуковыми эффектами, ah, используют вот ту donde структуру, которая, donde aparece el я simbionte называла y están acompañados por комната efectos пассивная. ah, По-английски это было s- cinematic drag. eh, Когда зритель de наблюдает música, за длинными кадрами, в которых es Татьяна el исследовательница по бесконечным коридорам tipo лабиринтов, de там miedo que llamamos потрясающая, cinematic потрясающая dread, структура лабиринта cuando атмосферы. Tatiana Или космонавт, pasa por который los медленно подходит pasillos к de este экрану, и ты edificio не видишь на laberíntico, самом деле y между ними мгновений, cuando действия el отношений. astronauta Но в se то же acerca a время Tatiana y no ты не знаешь, sabemos si насколько son он amigos, porque контролирует parece que lo этого son, монстра, и, может быть, pero эти tampoco дружеские sabemos si отношения el приведут astronauta controla a к su страшным monstruo сценам. И y вот когда quizás космонавт медленно va подходит a к tener экрану, ты lugar знаешь, что una происходит escena какой-то de horror медленный подход. cuando él se acerca lentamente Очень a глубокий ella. No саундтрек. sabemos cómo Включают старомодные terminará la артефакты, escena. такие El номер, soundtrack в котором también Татьяна очень provoca похож на preocupación. советскую гостиницу. La И все время в habitación этих donde vive Tatiana se пространствах parece a ждешь, un hotel что soviético произойдет что-то страшное. Кстати, y часто особо в этих los пространствах и espacios происходит. son muy sombríos Но y в siempre этой esperamos que pase пугающей, algo malo. No pasa en realidad в этом nada пугающем malo пространстве aparte самый de обычный lo предмет principal, радио, телефон pero los objetos выглядит más normales, тревожными. la radio, el Таким teléfono, образом, спутник, parecen несмотря на все como недостатки, вызванные amenazadores. прежде всего его низким Así бюджетом, que сумел la создать película Sputnik, a удивительную pesar de атмосферу su страха, практически presupuesto упакованную relativamente в reducido, мультимер. pudo Он не crear la просто показывает atmósfera встречу del с miedo. инопланетянином и La различные película no аспекты solo nos muestra акта el насилия, encuentro con но el он играет с alienígena, этими las разными escenas способами de конструирования violencia, страха. sino juega con diferentes Саундтрек, modos de работа со construir el звуком, miedo. актерское La мастерство. música, Джоакин la Федор очень cámara, хорошо играет el обособленные клаустрофобные пространства. Все juego de это los способствует actores, тому, чтобы los вызвать у espacios зрителей claustrofóbicos, страх. todo esto provoca miedo en el espectador. Премьера «Спутника» должна была состояться El на estreno de фестивале Sputnik Трайбека в апреле tuvo que tener 2020 lugar года. Но из-за en el пандемии Festival фильм вышел на Tribeca платформе в интернете. en abril de Хотя фильм «Спутник» часто 2020. Pero en vez de целенаправленно esto se сравнивали с estrenó фильмом en «Чужой», plataformas «Чужой» digitales. 1985 Ридли Скотта, Esta película la он comparaban не имел con, сильных критиков. con И El вообще Alien «Чужой» de Ridley 1979 Scott, года был предназначен для большого экрана. rodada en А восприятие фильма 1979. En зависит от realidad того, son películas muy где мы это diferentes. переживаем. El Alien se Многие pensaba para gran кинокритики вообще pantalla y la говорят, что percepción de la некоторые типы película фильмов, в depende том mucho числе de esto. хорроры, Muchos раскрывают свой directores художественный dicen потенциал que только las в películas кинотеатре de типа terror IMAX. То puede есть abrir todo su potencial картинка solo en отличная в los ушах, cines modernos de gran окружающий pantalla, звук. un Все sonido это que te может rodea. привнести впечатление в мысль, Solo что тот же así, самый фильм на маленьком экране не будет en un произвещать cine такое воздействие. multiplex, И кажется, что puede этот provocar маленький un miedo экран, de verdad. он не может Parece que создать en la тот pantalla опыт pequeña no иммерсивный, puede когда ты crear оказываешься esta внутри experiencia страшного inmersiva события, которое cuando a uno le создали на parece большом que está экране. dentro del evento Известный horroroso. американский кинокритик Дэвид El Гордо однажды сказал, crítico что в americano фильмах ты David Gordo можешь dijo una войти vez и que выйти, tú puedes entrar y salir а de вот una película и дальше можешь жить своей жизнью. y luego А seguir вот viviendo tu vida. телевидение, в отличие от фильмов, Mientras que la tele, a diferencia оно del дольше cine, остается с тобой. Ты не se queda можешь contigo закончить свои durante más отношения tiempo. Tú с no puedes маленьким cesar экраном tu так relación con быстро la и pequeña легко, pantalla как ты igual заканчиваешь с большим de фильмом. Вот fácil представьте como себе, lo вы haces con пришли una в película. кинотеатр посмотреть фильм Imaginen, ustedes han и entrado en el сказали там cine, han много visto una эмоций, película что y страшный фильм, que но les ha hecho потом experimentar зажгли muchas свет, вы emociones, вышли из también la del зала, и на miedo. улице Luego se открыли abre, двери, все se enciende la поменялось luz, ustedes радикально. salen, То, что están en la пытался calle сказать y ya no ha Гордо, quedado например, resto de если este ты miedo. смотришь сериал с определенными героями, с Mientras определенной que si атмосферой, tú это ves una в данном serie случае también как con другой мир, atmósfera это твое especial, домашнее пространство.
parece que este otro mundo entra en tu espacio doméstico y te cuesta mucho más sacar este mundo de tu vida. Tú puedes apagar la tele o el ordenador, pero si se trata de una serie, volver a, volver a verla al día siguiente. Así que la televisión, las series acercan a los personajes al espectador y la percepción puede ser más intensa y más inmersiva. Cuando yo digo tele, no se trata de los canales de televisión, simplemente hablamos de la pantalla doméstica. Вот, на самом деле, получается, En что realidad, действительно, resulta que российские сериалы, las series можно и не только российские rusas, сериалы, но quizás no все-таки solo говорить о rusas, российских, pero yo они voy a hablar создают de ту ellas, атмосферу страха, crean несмотря la на то, что не atmósfera del обладают miedo возможностями a большого pesar экрана. de no tener las Все-таки posibilidades de la я gran вам эти pantalla. черты припою ¿Cuáles в этих son сериалах. entonces los rasgos de Что estas их series? отличает ¿Qué les и что делает их diferencia, que les distingue способными de вызывать otras series y вот, qué les не hace, очень приятные эмоции, ah, грусть, que страх? les permite Фильм «Спутник», provocar о котором emociones мы говорили, освещает, desagradables, como el сказала, miedo? La ужас, película фантастику, Sputnik триллер, психологическое reúne криминальное драму. diferentes И géneros, самое como ya главное he то, dicho. что в «Спутнике» есть Pero lo más загадка, там есть importante es тайна, que en esta даже целый película ряд hay un тайн, enigma, которые решают герои un сюжета. secreto, Что не так с героем incluso más de персонажа? uno. ¿Qué Что здесь pasa con los синхронизация? protagonistas? Можно ли Mm, разделить симбионта? Se Почему puede этот сюжет dividir al происходит в подростковский simbionte. период? ¿Cómo И es там есть este героиня Татьяна, которая alienígena? ищет ответы на ¿Por qué todo эти esto вопросы, pasa en el и periodo она, собственно, не del gobierno de медицинский-консультант, Andropov? но она одновременно Tatiana estudia детектив, la который situación пытается como médico разгадать y эти también como загадки. detective que trata de «Спутник» descubrir опирается estos как раз в тему secretos. детективных историй, о которых писала Sputnik еще se Виктор basa en Шкловский. el esquema de Там las всегда historias есть de всякие detectives мелкие детали, que есть детали describía интерпретация, todavía Víctor у них есть Shklovsky. ложные Siempre hay подсказки, pequeños detalles, hay неправильные решения, comodines ставящие героев в falsos, опасность, и неожиданное desviaciones, решение y задачи. luego Постепенно идет развитие el secreto se событий. descubre. Так вот, El secreto сочетание тайны acompaña и страха — al это miedo. то, что Esta эксплуатирует combinación del российская secreto y del miedo продукция es lo que телесериальная. explota В la producción de 2019 series году rusas. обращаю внимание En на то, это был 2019, второй сериал, fíjense созданный por favor en el как año, экранизация книги, но se опять crea una заключающаяся serie до пандемии коронавируса, basada en un до. libro Я llamada этот сериал Epidemia. смотрела там первые Fue пилотные creada серии antes de la вообще на pandemia del Московском COVID. кинофестивале, когда на фестивале Yo появилась vi esta идея película показывать en el Festival de версии Cine de будущих Moscú, сериалов, cuando как apareció la idea de анонс mostrar сезона. dos series, Вот в этом dos сериале episodios режиссер o Павел Костомаров capítulos показывает de апокалиптическую una Россию в nueva условиях serie. пандемии, вызванной A Pavel неизвестным, Kostomarov, el совершенно заразным director, гриппом, muestra подобным un вирусом. ambiente Вакцины и лекарства horroroso, нет. macabro, Москва de находится на Rusia, карантине. de Moscú, Армия ah, перекрывает въезд в столицу. en una Строительством pandemia. заканчиваются продукты питания, газ, La электричество. pandemia de un virus parecido А, al gripe. СМИ, Ah, наши средства el массовой информации ejército скрывают cierra ужасные факты, todas las entradas. рассказывают Los medios неправду. de Ну, comunicación no начинается dicen la мародерство. verdad. Empieza Телекомпании ходят и собирают el деньги на merodeo. глупости. Главный герой решает переждать Los катастрофу в personajes безопасном месте y el вместе с отцом, protagonista сыном, бывшей женой decide и huir y настоящей женой, как ocultarse бы нынешней женой и en его un сыном. lugar Он в secreto сопровождении con su соседа familia отправляется на русский y con север, sus на Карелию. vecinos. Ellos van a Эпидемия Karelia, начинается al как norte фильм de Rusia. ужасов, Y la epidemia вызывающий аллюзию на empieza фильм «Заражение» como, Стивена Спилберга. como Затем película de расходятся horror, решительные parecida a la película de апокалиптическими, Steven Spielberg, постапокалиптическими El фильмами о Contagio. выживании. Pero luego Режиссер se хотел transforma en una película apocalíptica o postapocalíptica, película de supervivencia. уделить El главное director внимание quería необычайному страшному миру на subrayar грани
no, no solo el mundo que está al borde de apocalipsis, sino la vida interior de los personajes. Ah, y quería contar la historia no a través de los diálogos, sino a través de las imágenes. El horror es creado por los personajes que tratan de sobrevivir. La película empieza con la imagen de un hombre que está recorriendo un lugar nevado, tiene ojos rojos, empieza a toser, cae y muere. No sabemos, pero parece que muere. Y cerca está corriendo el agua. Es el primer paciente. Él contagia el agua. Y luego está pasando un pequeño shock cinematográfico. El protagonista con su mujer actual, porque tiene una familia, otra familia. Ellos se despiertan bruscamente presintiendo lo que va a venir. Y Sergei, el protagonista, le dice a su mujer, no temas, esta niña que hemos visto en el inicio ya está enferma. A esta niña también todo el mundo le dice, no tengas miedo, todo será bien, pero la captan, la cubren con sustancias desinfectantes y a la niña la llevan para morir en realidad. El miedo domina todos los episodios de la serie, de la película. El miedo aquí no está relacionado con los monstruos, sino con los eventos. En esta serie prácticamente no hay escenas de terror directo. Lo que se subraya, lo que vemos en cada escena con personas contagiadas, son los ojos de los enfermos. El primer encuentro con la infección de Irina, es la ex mujer del protagonista, es cuando ella escucha como alguien tose en el baño. Ella abre la puerta y ve a una mujer muerta con ojos que no tienen color, ojos blancos. Estos ejemplos son muchos. Este tipo de escenas son ejemplos del terror directo. Personas contagiadas y sus ojos. Esta presentación nos provoca shock, pero este shock puede ser más complicado, con emociones de nivel más alto. Una de las escenas más horribles para mí es cuando a la casa de Irina llega su madre. Eh, Irina vive con el hijo del protagonista.
Aquí hemos visto que la madre está infectada, ha llegado a visitar a la hija y al nieto, pero cuando Irina ve sus ojos se da cuenta de que está enferma, experimenta miedo, rechazo, pero a la vez aparece la emoción de la elección ética, si la deja entrar o no la deja entrar, arriesgar su vida y la de su hijo o no. Irina cierra la puerta, ignorando las peticiones de su madre, los gritos de su madre. En un momento la madre trata de introducir la mano dentro de la casa. El efecto de shock en este episodio está basado en esta mano intrusa, porque en este momento no vemos a la madre, como ella trata de entrar a través de una puerta que se está cerrando. Hay una herramienta que se llama eh, complicación progresiva. Es la escena final de la primera temporada. Sergei, su hijo y un amigo están pescando en un lago. Ellos están lejos de la capital, están en el norte. Son un grupo de personas y de repente ven a lo lejos otro grupo de 4 personas. Sergei coge un rifle, pero luego se da cuenta de que no presentan ninguna amenaza porque son sus vecinos. Pero luego resulta que la amenaza no desapareció porque en la secuencia siguiente a, en los, a los personajes los están observando a través de la cámara infrarroja otras personas con uniformes de camuflaje además. Sergei además ve que está incendiada la casa donde ellos viven. Aquí pasa lo que llamamos complicación progresiva. Es decir, siempre está pasando algo más. El incendio y luego ellos todavía no saben que son objetos de observación a través de una cámara infrarroja. La gente vestida con uniforme hablan chino y japonés. ¿Quiénes son? Son soldados de Japón o de China juntos. ¿Por qué están en Karelia? ¿Por qué están observando a los personajes? Esto nos provoca más miedo todavía. Y a pesar de muchas escenas donde aparecen los contagiados con ojos blancos, la serie no tiene nada que ver con los zombies, con apocalipsis, porque los que presentan amenazas son los merodeadores y son militares. Hay escenas violentas y tenemos miedo no porque haya un monstruo, sino porque las personas son capaces de cometer acciones violentas. Hay militares o pseudo militares que echan a las personas de sus casas y resulta que la amenaza principal no es el contagio, sino
la amenaza está relacionada con otras personas, con personas violentas. Вот действие этого сериала об эпидемии разворачивается в La Карелии. trama de esta serie Герой очень tiene быстро lugar en уезжает Karelia. из Москвы, Los personajes se путешествует van по de России, Moscú, при этом они recorren начинают свой путь, это Rusia. такая поздняя осень, Cuando а потом salen de зима, и Moscú сталкиваются, es происходит otoño, слияние luego Карелии. llega el Вот я invierno оставляю, и на самом деле очень y много vemos las русских сериалов nieves теперь de Karelia. выбирают местом действия Muchas уже series rusas прежние карельские eligen губернаторы, como где в lugar районе Каменногорска или же город de Калининград, su trama или, например, alguna ciudad с lejana, упором el Кронштадт, norte de и Rusia обычно o la ciudad de совсем Kaliningrado мрачная атмосфера. o Или el же pueblo вообще de какие-то Kronstadt cerca de San маленькие городки Petersburgo на u русском otras севере. ciudades И pequeñas del это norte такая ruso. общая тенденция Es последних una лет. tendencia Я считаю, что эту común de los тенденцию últimos можно años обозначить как y российскую. yo Чем он будет la отличаться llamaría el от noir ruso. неонуара или Am, там от неонуара? Что это ¿En за qué va a тенденция? diferenciarse Вообще esta кино tendencia характеризует вот этот del набор género noir? элементов. Детективные Normalmente элементы, el смысловое noir преступление, роковая siempre tiene схема. elementos de История в detective, нуаре разворачивается de постепенно, un с постепенно нарастающим delito. напряжением. Aparece la И femme fatale, размытая una этическая mujer трагедия fatal, героев. Что это означает? Нет ah, таких crece la абсолютно tensión положительных, светлых y героев, además а есть герои вроде бы el как paradigma хорошие, но ético de los personajes действуют сомнительными es методами. bastante borroso. No hay personajes Вот buenos al 100%. Es el norte в ruso. российском кинематографе, в En el российской cine сериальной ruso, продукции en la producción de series выдается rusa, русский север как такая aparece локация, где esta очень часто localización. происходит действие. Aquí muchas veces Ну, se почему desenvuelve локация el такая argumento. ¿Por qué северная, aparece смежная? el norte? Очевидно, что это влияние Es obvio нового направления в кинематографе, que la скандинавского или tendencia нордического viene нуара, influenciada который por el связан с noir северным регионом. escandinavo relacionado con Действие la parte norte de фильмов, Europa. которые относятся к нордической версии нуара, La versión э, nórdica происходит del на noir севере, и в этих siempre se desenvuelve фильмах часто en los есть paisajes ну, социальная nevosos. проблематика, и при этом вот En estas обязательные películas северные siempre está пейзажи, которыми presente треугольник la Карелии. problemática Иногда это даже social бывает, y что там el есть ambiente gris, Арктика. triste. A veces incluso vemos el Ártico, la región del Может Ártico. быть темный и страшный город. Темный и страшный город — Puede это tratarse de обязательный una элемент ciudad классического oscura. Es неоисторического el нуара. В данном elemento случае, во-первых, principal все он и темный, все del он noir глубокий, он и clásico, плохо del noir прорисован, escandinavo, del снежный, neo-noir. или если не Es снежным, una то таким ciudad абсолютно темным oscura, nevada. в этом сериале. Будет очень такая интересная игра света Hay и un тени, juego интересное interesante освещение, entre sombra y luz, iluminación interesante, такие кадры с неровной линией горизонта, secuencias которые con создают la línea del определенную horizonte нуарную атмосферу. oblicua que crea esta Ну, будут atmósfera такие часто negra. кадры, типичные для классического нуара, брутальное También освещение сигаретой. imágenes Опять típicas, обратите un внимание на hombre съемку. brutal fumando, Здесь а, интересные ракурсы героев. la Здесь posición de las интересное caras сочетание interesante, света и темноты. la combinación Ну и de прием известный luz y как sombra, клароскура, сочетание el света claro и oscuro, тени. Так, ну вот, темнота, интерьеры, из которых нельзя выйти. los Так вот, interiores que no te dejan salir. говоря о пространстве, Y при hablando создании нуарной del атмосферы, escenario, del надо espacio, сказать, para что crear la atmósfera очень del noir, большую роль играет hay que пейзаж, decir а que el когда мы paisaje говорим juega о un papel кино, muy то importante. отличаются такие Cuando понятия, hablamos как del ландшафт cine, и сеттинг. tenemos que Вот diferenciar в el ландшафт — это paisaje природа, y el это setting, городской porque пейзаж.
El закон paisaje поддерживается puede правилами. ser de А setting — ciudad это o de просто fuera de среда, в la которой ciudad. происходит El действие. setting Ну, например, es чисто el как вот ambiente оболочка. donde И ты смотришь на то, что se происходит desenvuelve вокруг. la acción. Вот пейзаж, он должен задержать на себе El внимание зрителя paisaje atrae nuestra atención, специально, то есть он должен так схватить tiene зрительский que взгляд. captar, И enganchar al espectador. в этой нуарной атмосфере российских Y en este фотосессий ambiente, en esta сеттинг, atmósfera он в основном del noir, превращается в ландшафт. el setting То se есть transforma en el герои paisaje. там едут, Los допустим, personajes, por ejemplo, или смотрят viajan на какое-то снежное пространство, y miran или un передвигаются espacio по этому nevado снежному пространству, и это будет долгое, медленное y движение. será un А movimiento есть, largo например, y lento. такой замечательный нуарный сериал Y hay una serie muy мистический buena, «Немножко un мертвое poco озеро», вышел mística, также в llamada 2019 году. Lago Muerto, Там главный герой rodada снимается, en он в прошлом 2019. сыграл El Евгений protagonista, Цыганов, едет investigador de по снегу в policía, арктический городок ah, Чангадан. interpretado por Непосредственно это Evgeny город Кировск в Мурманской области. Цыганов, И там он должен va a una расследовать ciudad смерть сотрудника pequeña местного крупного del бизнесмена, norte, владельца donde главного tiene que superмаркета. investigar la muerte И вот там de la чудовищно все hija время de закрытые uno открытые de los пространства, mineros. и интересным образом Y создается такая allí тревожная атмосфера vemos el страха. cambio de И мы paisajes видим, как que crea el Максим ambiente летит в de самолете, tensión. вот мы видим, Primero как vemos он со como спины, Maxim потом vuela, Максим в следующем кадре оглядывается vemos, назад, lo и на vemos de самом espalda, деле luego никого нет. vemos Абсолютно пустой cómo самолет, da la и vuelta, он pero en единственный realidad в этом está самолете. solo en este avión. No Дальше viaja он, nadie más. его встречают. Cuando llega, lo reciben allí, Его встречают, везут на lo van a машине, и buscar мы y lo увидим llevan en coche. этого героя. Сперва мы увидим снежный пейзаж, на Y который primero сыплет сверху, а veremos el потом мы paisaje, увидим un paisaje nevado, саму машину с этим y героем, luego которая едет по veremos этому el coche снежному que está пейзажу. recorriendo este paisaje. Вот создание атмосферы Así неопределенности, se какой-то мистической construye el атмосферы, ambiente а, místico de inseguridad оно связано с нагнетанием y страха se и intensifica el miedo. происходит при помощи снежных вот таких загадочных пейзажей, Esto а также при pasa помощи a других través приемов. de los paisajes, Немножко pero расскажу también про этот otras сериал herramientas. и закончим. Les voy a contar un А, poco sobre esta serie y luego terminamos. Прошлое. Обычно у героя есть Ah, прошлое, которое его los преследует в personajes normalmente настоящем и tем tienen самым un оформляет pasado que возможность los будущего. Оно persigue. присутствует в диалогах героев Este или pasado появляется está presente во en los флешбеках. diálogos o en los Вот в «Мертвом flashbacks. озере», En la в этом serie сериале, прошлое Lago Muerto, метафорически представлено неизлечимой и прогрессирующей опухолью мозга, el которая pasado вызывает у героя ah, Максима сильные головные боли mm, и se галлюцинации. revela en un Вообще tumor мир del «Мертвого cerebro озера» — que это такой progresa перевернутый en el мир, в котором protagonista очень que le va много provocando предсказуемого. alucinaciones. Там внезапное появление и Ah, исчезновение героев, el escenario отсутствие es прозрачной мотивации и muy raro. катастрофов. Например, в первых Los кадрах personajes происходит aparecen y взрывоопасность desaparecen. с перерезанными венами, No siempre но entendemos la неудачник motivación de убийца sus после телефонного actos. звонка немедленно возвращается в реальность Primero и едет в этот снежный vemos городок al protagonista включиться в расследование. en una bañera con venas Чтобы восстановить cortadas, pero причинно-следственные luego, связи между попыткой como самоубийства el и быстрым suicidio возвращением к работе, no se lleva a зрителю cabo, необходимо заполнить пробелы в el повествовании. protagonista Но acepta la необходимая invitación y va информация al norte. отсутствует. А мы не понимаем, почему он хотел. Вначале мы вообще не Y no знаем, что у него entendemos опухоль мозга, и тем por более qué непонятно, trató de что он делает suicidarse. этим Primero no и почему, sabemos que если está он enfermo, хочет que уйти tiene из un жизни, он tumor. так быстро No соглашается entendemos por выполнить qué эту si предприятие. quiere Внезапностью и suicidarse, luego de недосказанностью repente многие части acepta истории. un nuevo Подозреваемые один за trabajo другим умирают. y se Убийство va и al покушение norte. на убийство осуществляют Los со стороны sospechosos посторонних. Например, mueren закрывают дверь
ah, los Допустим, вернемся. asesinatos son muy Оставляют raros, дверь холодильника. por ejemplo, Так, a través de cerrar la puerta de un frigorífico. это русский север. Это вот герой смотрел на этот пейзаж сверху, а потом, вот видите, герой Es делает такое el решение. norte Так, ruso. кого-то пытаются убить, закрыв дверь промышленного Es холодильника, decir, a но не alguien lo успевают. intentan matar y lo matan al final, encerrándolo en un Включают электричество в frigorífico палате, в industrial. реанимации пытаются убить O этого quitan известного la electricidad en la habitación de la UCI, donde está полностью, el естественно, его спасают. padre de la hija matada, Оставляют потенциальную жертву, o dejan a самого la следователя víctima Максима, potencial, a зимней Maxim en ночью este одного в caso, тундре. То есть это монстр, solo который en ходит la tundra и por la убивает, noche. и nету преступника, Es который вот так decir, вот ходит и no убивает, vemos al а этот преступник, asesino, no vemos a который ningún пытается покончить monstruo, самоубийством, этот преступник sino que или группа преступников el delincuente o el действует grupo de не delincuentes своими руками. están actuando Дверью con otras холодильника, manos, электричеством están отключенным actuando a través de los или objetos, морозом, a través del сгущающимся. frigorífico, a través del Вообще frío создается постоянно de la атмосфера tundra, a неопределенности, través de la создаются electricidad, различные такие вот este ambiente de спецэффекты, которые incertidumbre заставляют зрителя donde напрягаться, ожидать чего-то страшного и тревожиться. se Ну, alteran например, donde se altera la мы lógica, видим nos crea в más этом tensión, фильме más miedo. двух сестер, En esta película hay сиамских близнецов, dos которых hermanas сыграли не сиамские, но gemelas близнецы сестры siamesas. Кутеповы. Las В принципе, они как actrices раз también son gemelas, no то son gemelas противоположное siamesas, существо, которое можно pero было бы ellas использовать, en la película sí que или presentan которое можно было un бы ser использовать, monstruoso возможно, даже que что-то страшное сделать. podrían Но y se podría esperar de ellas algo horroroso, никаких страшных pero no, событий с ningún этими evento сестрами, de сиамскими terror близнецами está не relacionado связано. con estas На hermanas. самом деле к ним обращается за помощью, поскольку они работают Al final les piden в ayuda местном porque ellas trabajan архиве, en таком el archivo историческом архиве. histórico К ним local. обращается за консультацией Максим, и они ему Maxim les рассказывают pide о ayuda y ellas ритуалах le, шаманских, le и, в cuentan общем, sobre дают ему los какую-то информацию. rituales de То los есть вот chamanes монстры locales. есть, но страшных событий, Parece que связанных с этими hay un монстрами, monstruo, pero no hay ningún физическими evento монстрами, relacionado con так они вполне el monstruo. Bueno, интеллигентные no son, женщины no es вполне. un monstruo, Значит, pero ничего страшного, связанного son с ними, не un ser происходит. muy raro. Тем не менее, зритель все время Pero el ожидает, espectador что siempre каким-то espera образом они оказываются a que ellas вовлечены estén в involucradas en esta преступление. serie Но нет. de delitos. В Pero одном no, из no son кадров ellas. En una de las secuencias, эти сестры estas складывают hermanas пазл, и мы están видим этот componiendo un пазл в puzzle кадре перевернутом. y Вот nosotros vemos el перевернутый puzzle пазл — это al такой revés, patas ключ arriba. на самом деле к Y прочтению el puzzle en содержания realidad es la clave сериала и para entender la serie логики y para фильмов entender русского la нуара. lógica del noir Мир ruso. Мертвого озера — El это mundo del lago перевернутый мир, в muerto котором es странно el многое. Мир mundo загадки, inverso, появления и donde исчезновения todo es героев, raro. и отсутствие La aparición y мотивации desaparición de los поступков, personajes, la falta de отсутствие motivación, причинно-следственных la связей. falta de la Но вот relación когда много таких causa-efecto. моментов, которые Y ты не cuando можешь hay объяснить, muchos momentos много que no пробелов, puedes которые explicar, невозможно muchos заполнить твоим vacíos, muchas воображением, lagunas que te cuesta поскольку llenar con очень tu мало намеков, imaginación, как их porque hay исправить, создает muy pocas атмосферу alusiones, pocos неопределенности. comodines. И Todo esto атмосфера crea la atmósfera неопределенности de incertidumbre характеризует российский нуар y es lo que последних лет. caracteriza el noir ruso de los Запутываются últimos герои, años. запутывается зритель, кто жертва, Todos кто se палач, confunden, кто los главный espectadores también se герой. confunden, quién es la И víctima, quién оказывается, es el что не delincuente. отдельные герои, Y al final а вся resulta que действительность no заключена во son los мраке и во тьмах personajes
o cada personaje, sino que toda la vida está sumergida en oscuridad y las fronteras entre el bien y el mal desaparecen. La ambivalencia ética, el pesimismo social llegan a su auge. El noir ruso ah, de series televisivas crean, crean una atmósfera muy específica, llena de emociones o sentimientos de fondo, es decir, lo que está entre las emociones. Está la emoción del miedo, pero hay sentimientos de fondo que llegan a los momentos de miedo. Los atributos del noir ruso ah, sumergen al espectador en este mundo y luego resulta que el espectador tiene que participar en la solución de la problemática ah, social. mm, em, el espectador está invitado a al pensamiento filosófico, metafórico, y el argumento mismo, la trama criminal ya no es tan importante. El papel del escenario, el papel del ambiente se intensifica. Y el formato de una serie o de una película de poco presupuesto permite, permite mantener estas emociones durante más tiempo. Con esto voy a terminar. Gracias por su atención. Si tienen preguntas, por favor. Ah, Estaré contenta de contestarles. Я попросил всех включить микрофон, если у кого-то будут вопросы. Ну, вот добавлю, что русский нуар, он чем-то похож на Añadiría скандинавский que el нуар. noir ruso se parece bastante al noir escandinavo. Скандинавский нуар, он El вырос из noir классического нуара, escandinavo но сильно от него ah, отличается. se А вот distingue del noir clásico, русский aunque нуар, está basado en él. он Y el noir отличается от ruso классического se distingue de скандинавского los нуара и в то dos, же время del использует clásico y ряд del escandinavo, черты. pero a la И vez он también всегда se находит basa на какой-то другой en тематике, ellos, не только usa на algunos криминальной rasgos истории. del noir Так же, как clásico y del Кингсман, noir кстати, escandinavo. начала это не Normalmente только está фантастика, а relacionado это con alguna historia метафора criminal, igual que la película социальная, Sputnik. No es экзистенциальная, solo una так и русский fantasía, нуар. sino también es una Очень metáfora атмосферный, очень existencial, серый, met- очень mm, северный. igual el noir ruso. Es И más такой que el русский. noir, es más que una historia de detectives o de policías. Siempre es algo más. Даже боюсь спросить, есть ли испанский нуар. Preguntaría si existe el noir español. Наверное, погода не располагает. А вот у Quizás el нас tiempo atmosférico регион no, северо-западный no tiende a оказался provocar очень подходящим для создания вот такой este нуарной tipo de стилистики. películas. Mientras que en Rusia, Даже nuestro фильм «Спутник», paisaje который, действие которого sí происходит que в se Казахстане, combina muy выбрал bien временем con este действия estilo. вот такую Incluso la película позднюю осень, Sputnik, donde el и escenario es чтобы Kazajistán, de todas formas se desenvuelve, se о desarrolla en том, как otoño, en ну invierno, вот, un paisaje gris, атмосфера triste, создается, porque el сделать ambiente этим вот se crea пространством. también por el Пространство, если espacio. оно открытое, потому
Si el снежная, espacio es abierto, tiene que ser а если nevado, открытое gris. пространство, то Y si el обязательно будут espacio es низкие потолки. cerrado, siempre los Ощущение, techos когда serán ты из этого bajos пространства не можешь y выйти, то есть ощущение tendrá uno человека la sensación de que no замкнутого puede в salir, этом пространстве. de Такое que está ощущение. encerrado en este espacio. И все это на подсознательном Y todo уровне esto восприятия создает subconscientemente ожидание чего-то ah, нехорошего, se percibe ну вот создает como эти фоновые чувства, la на которые espera de потом algo можно malo. накладывать En разные realidad стратегии crea страха и добиваться estos эффекта sentimientos de fondo такими малобюджетными средствами именно потому, что en есть base de los подготовленная cuales атмосфера, в se которой можно puede crear поэкспериментировать с разными efectos способами. de miedo, diferentes efectos de miedo, incluso teniendo un presupuesto reducido. Это, конечно, страшная тема, Es с un такие tema страхи и хорроры, de но miedo, смотреть ¿no? их и говорить о них на самом Pero en деле realidad es muy очень interesante. Son muy интересно. interesantes de ver y son muy interesantes de estudiar, Они дают de такой, hablar, ну, они, ah, может быть, смелее экспериментируют porque son с más, разными вариантами и очень хорошо работают с эмоциями. trabajan mejor con las emociones, son И, más конечно, valientes, в más последнее время osadas. популярный герой– это не положительный герой и Y не además, замечательный герой, últimamente, а такой амбивалентный los герой, protagonistas который tienden a ser может совершать ambivalentes. No son преступления и с muy удовольствием malos o muy совершенные. buenos. Вот такие Son герои ambivalentes. Pueden вызывают cometer delitos teniendo buenas intenciones. Y este tipo de эйфорию personajes и llenan связывают их las с ним. series rusas. То, что называется амбивалентность, он La вроде бы ambivalencia хороший, а в то же está время presente. плохой. Es И это, bueno y a la может vez быть, es один malo. из таких страшных моментов, когда Es ты uno de los наблюдаешь или rasgos когда кто-то из y героев uno de los начинает momentos осознавать, que что dan miedo находящийся с ним es рядом cuando el человек espectador o algún personaje не тот, empieza a darse кем ты cuenta его de считаешь, и que не тот, otro с personaje кем no есть es no es как бы como вторая tú половина pensabas, страшная. sino que Психологически очень tiene otro страшно lado. сериал «Шторм», Hay в una котором serie сыграла одна из дочерей llamada Михалкова, сыграла женщину, которая Tempestad, смертельно больна, ей нужна una de операция, las hijas de и ее Nikita Mikhalkov, interpretó муж, allí который a ее una очень mujer любит, enferma следователь, он que идет на necesita преступление, una берет деньги, intervención честный следователь берет quirúrgica деньги y su у marido, подозреваемого, и он начинает policía, убивать всех, investigador, кто об этом comete un узнает. delito. И самое Primero страшное, это ты recibe сперва не знаешь, dinero кто de это un делает, потом sospechoso ты знаешь, кто это y делает. И luego самое страшное, empieza a это cometer más когда delitos, его él mata, партнер начинает понимать, а он pero hay un рассказывает о том просто, momento кто de стоит за этими terror деньгами, и cuando su понимает, что за colega ними стоит его друг. empieza a sospechar quién es el И вот asesino y это вот resulta que el медленное asesino осознание es su amigo вторым policía. полицейским того, что происходит, очень Y такая страшная линия этого es сериала. una И сериал прям línea описывается que в этих provoca una всех emoción fuerte. пейзажах. Y la Цвет, serie цветы, también está происки, это sumergida en уникальный los такой paisajes вот grises, свет и тень. oscuros. Это Hay mucho juego означает, de что luz y герой, oscuridad. личность героя делится на Y эти две esta части, темного и contraluz, светлого. Появились estos вопросы. claroscuros, es la metáfora de la personalidad del protagonista. ¿Hay preguntas? Ну, если вопросов Bueno, нет, то si no тогда las всем hay, спасибо. gracias a Я todos. прощаюсь. Me despido Спасибо огромное. y hasta Отлично, luego. было очень интересно. Всего Muchas доброго. gracias. Ha sido muy interesante. Да.